Dios nuestro Padre nos ha regalado la siguiente escritura. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esta escritura ha sido regalada del cielo a la tierra para nosotros, para saber cómo obtener respuestas de parte de Dios. Y en este devocional que vamos a meditar esta semana, sí que vas a encontrar esas respuestas que estás necesitando para saber cómo obtener respuestas. Sean todos bienvenidos. Algunos creyentes se conforman con manifestaciones esporádicas y respuestas de Dios. Sin embargo, una vida de permanente intimidad y dependencia en el Padre nos lleva a estar en el lugar más seguro, en sus brazos, donde Jesús, nuestro Señor, siempre será nuestro continuo auxilio. El Padre nos ha regalado 4 consejos del cielo a la tierra que vamos a tener que poner en práctica para poder obtener respuestas de parte de Dios. Vamos a meditar en cada uno de ellos y vamos a comprender qué Dios nos pide para poder obtener estas respuestas de parte de Dios. Como consejo número 1 del cielo a la tierra, Dios nos invita a que aumentemos nuestro ayuno. Nosotros tenemos que tener tiempos donde nos seamos más sensibles a la presencia de Dios y al Espíritu Santo como guía en nuestras vidas. Necesitamos comprender que no solamente tenemos consejos propios de nuestra carne, sino que existe el mayor consejo para nuestras vidas, que es parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo vamos a poder encontrar de mejor manera cuando nosotros decidimos abstenernos del alimento, pero atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Solamente vamos a poner como ejemplo la semana de oración y ayuno que tuvimos en Ciudad de Leita a principios de año. Fue una semana donde nosotros le rendimos mínimo dos tiempos de adoración e intercesión a Dios, y en esos tiempos fueron un tiempo en la iglesia comunidad y un tiempo como personal en nuestras casas. Y esto nos llevó a quitarnos el alimento, pero a traer más a la presencia de Dios, porque muchas veces nada más tomamos un tiempo en la presencia de Dios alrededor de nuestros días, si bien va, porque muchas veces también tomamos la decisión de apartar a Dios de nuestras vidas día tras día. Pero nosotros cuando tomamos esa decisión de, por decirlo como lo comentaba al principio de año, de tener esos 2 tiempos de adoración, cuando fue quitarnos este alimento, pero traer la presencia de Dios, fue un momento donde pudimos ayunar y donde pudimos entrar en esa adoración y oración continua de parte del Padre. Debemos comprender que Dios no solo nos da respuestas a través de una predicación, una lectura, un tiempo de oración, sino cuando le mostramos realmente que nuestra carne no es la que manda en nuestras vidas, sino nuestra carne es la que se somete ante Él para obtener estas respuestas. Debemos aumentar estos tiempos de ayuno con la conciencia de que no solo es quitar el alimento, sino es quitarlo, pero atraer la presencia de Dios a nuestras vidas de una mayor manera. Y debemos de vivir con esa conciencia de que no solamente es quitarnos el alimento, sino es quitarnos un alimento físico, pero traer un alimento espiritual mayor a nuestras vidas. Como segundo consejo que Dios nos da del cielo a la tierra, tenemos el aumento de la adoración y de la intercesión. Necesitamos tener ambientes llenos de la presencia de Dios continuamente. Como lo decíamos en el texto del principio, no podemos vivir de manifestaciones esporádicas de la presencia de Dios. Necesitamos tener días completos en la presencia de Dios. ¿Y a qué me refiero con días completos en la presencia de Dios? No es que todo el día te mantengas orando y todo, pero ¿cómo es tu vida de adoración en la presencia de Dios? ¿Cómo es tu día de adoración fuera de la presencia de Dios? Muchas veces nosotros cuando estamos delante de nuestro Padre en nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de intercesión propio, privado, estamos conectados con Dios, pero salimos de ese tiempo y nuestra realidad nos absorbe, nuestra realidad nos consume más allá de que la presencia de Dios esté presente. Y debe ser al contrario, nosotros tenemos que tener ambientes llenos de adoración y de intercesión que afecten a nuestros demás entornos, en nuestros entornos escolares, en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos de trabajo. ¿Cómo este ambiente lleno de la presencia de Dios está afectando a tus demás entornos? Cuando nosotros aumentamos la adoración y la intercesión en la palabra de Dios y en la presencia de Dios y en la adoración, vamos a comprender que debemos de vivir un continuo
meditación en la palabra de Dios, y no solamente en pequeños tiempos. Muchas veces se vive en el error de querer obtener respuestas en la predicación, en la transmisión del martes, en el estudio del martes, en la transmisión de oración del jueves. Y Dios es tan fiel y tan misericordioso con nosotros que sí nos da esas respuestas en esos tiempos, pero no es lo más conveniente para nuestras vidas vivir de esa manera. Debemos de vivir con esos ambientes día tras día llenos de la presencia de Dios. Como tercer consejo que Dios nos regala del cielo a la tierra, tenemos el que solo Dios es nuestra respuesta. Debemos de comprender y manifestar que tenemos una total dependencia y redención a la voluntad de Dios, y que la voz de Jesús son las palabras que necesitamos oír. No necesitamos a nadie más ni a nosotros mismos para poder comprender que Dios es lo único que necesitamos en nuestras vidas. Al contrario, necesitamos entender que solamente Dios es nuestra respuesta. ¿Y cómo sabemos que Dios es nuestra respuesta? Cuando somos sensibles a la presencia de Él, cuando somos sensibles a la guía del Espíritu Santo, y cuando somos sensibles a percatarnos que Dios, a través de Jesucristo, fue nuestra única guía para poder vivir esta vida cristiana que le alegre y que le agrade el corazón a Dios. Debemos entender que la voluntad de Dios no solamente es el hecho de Dios va a querer esto para mí, no, pero el saber por qué Dios quiere esto para mí, el saber por qué este consejo que dejó el maestro plasmado en la Biblia es lo que me conviene a mí, el saber por qué esto que Dios a través del Espíritu Santo me está diciendo es esa voluntad para mí. Debemos de tener esta conciencia clara de que Jesús es nuestra única respuesta y que Dios es nuestra única respuesta a través de estas formas que lo conocemos, que Él es el Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Jesucristo, ¿no? Entonces podemos comprender que estas tres formas de Dios son las maneras en las que nosotros debemos de vivir, en la presencia de Dios en sus brazos, en la guía del Espíritu Santo y sobre todo en el ejemplo de vida que el Maestro nos dejó para agradarle al Padre Dios. Como cuarto consejo que del cielo a la tierra nos regala es el nos necesitamos. ¿Y a qué nos referimos cuando necesitamos? Necesitamos vivir en una unidad en el cuerpo de Cristo y que nuestro corazón sea moldeado para entender que no solo nos amamos, sino que también nos ayudamos. Se lo pongo de esta manera: yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes necesitan que yo tenga una vida en ayuno, en adoración e intercesión, y que mi única respuesta sea Dios para yo poder ser de bendición por ustedes. Y yo necesito que ustedes vivan estos consejos para que sean de bendición para mi vida. Necesitamos comprender que Dios nos ha dejado unos a nosotros para tener esas amistades discipuladoras, esos maestros espirituales, esos padres espirituales, estos pastores que nos han regalado, para poder entender que a través de ellos podemos recibir respuestas de parte de Dios. Y en ese amor que nos tenemos como familia, que así nos llamamos en Ciudad del Leite, encontramos esas respuestas de parte de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cómo yo voy a ser de bendición para ustedes si no tengo una vida de adoración, una vida de intercesión, una vida de ayuno y una vida donde a veces digo, ¿realmente Dios será mi única respuesta? Pues no, al contrario, necesitamos mantener estos tres puntos anteriores muy firmes en nuestras vidas para poder tener esta unidad en Cristo y poder tener esta unidad en el cuerpo de Cristo y como familia, para poder ser bendición unos a otros. Debemos comprender que, como resumen, lo voy a decir de esta manera, debemos comprender que si tenemos una vida de ayuno que nos lleva a aumentar nuestros tiempos de adoración e intercesión, vamos a poder comprender que Dios es nuestra única respuesta, que Dios es lo único que necesitamos para nuestras vidas. Y cuando nosotros logramos juntar estos tres aspectos en nuestras vidas, vamos a poder ser ayuda para otros, vamos a poder ser de bendición para otros y poder dar respuestas de parte de Dios a través de nuestras vidas para otros. Claramente el Padre nos quiere llevar a un tiempo más profundo de intimidad en su presencia. Claramente Dios nos quiere llevar a que adoremos e intercedamos más. Y claramente Dios nos lleva a que la voluntad de Él sea la única que rija nuestras vidas. Y por ello vamos a ponerlo en práctica. No solamente hoy, terminando este video, sino que a partir de este momento puedas tener esto a través de tu vida y puedas llevarlo día tras día. Padre, en esta ocasión venimos delante de ti para decirte: Señor, quiero obtener respuestas de ti. Ahora yo ya sé qué es lo que debo de hacer. Ahora yo ya sé qué es lo que debo de implementar en mi vida.
Voy a tener tiempos de adoración y de meditación en tu palabra, de intercesión por mis hermanos, Señor, donde yo pueda tener este tiempo de ayuno, donde pueda decirte, mi carne no es la que manda, es el que manda eres tú, Señor, donde pueda debilitarme completamente y mostrarme como soy delante de ti, en tu presencia. Llévanos, Señor, a poder como familia amarnos, pero sobre todo en este amor, Señor, ayudarnos unos a otros. Llévanos, Señor, a poder tener estos tiempos de ayuno, llévanos a tener estos tiempos de aumento de adoración e intercesión, Señor, por otros, por mi familia, por mi iglesia, Señor, por mí, pero sobre todo, Señor, llévanos a saber que eres nuestra única respuesta. A través de esto, Señor, es que queremos vivir y queremos llevar nuestra vida plenamente día tras día, donde podamos tener ambientes llenos de la presencia de Dios. En nuestros momentos más difíciles, Señor, saber qué es lo que debemos hacer, que es buscarte, porque sabemos y somos conscientes de que eres nuestra única respuesta. Te doy gracias por todo, Señor, no por lo que haces, sino por lo que significas en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Llévanos a cada uno de nosotros, Señor, a intimar y a saber cómo obtener respuestas de parte tuya. Te amamos, te bendecimos y damos gracias por todo, en nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, espero que esto sea de bendición para sus vidas, como para mí fue el poderlo compartir con ustedes. Creemos que va a ser de esto de obtener respuestas de parte de Dios, un punto y aparte en su vida cristiana, un punto y aparte en cómo poder llevar una vida agradable al corazón de Dios y una vida llena de ambientes en la presencia de Él. Nos vemos la próxima y espero que así sea para cada uno de ustedes, una bendición esto que les puedo compartir. Hasta luego.